están? ¿Cómo andan? Bueno, ¿cómo está el tema de la gripe en la provincia de La Rioja? Nos llegan noticias de todas las provincias, de cómo están los casos de gripe A. ¿Todavía no tenemos casos de gripe A en La Rioja? Bueno, ustedes saben que la ministra ya estuvo hablando de casos de gripe, digamos. Por supuesto que todos los inviernos tenemos casos de gripe. Lo que sí hay que entender un poco cuál es el objetivo del estudio de los virus y para qué sirve básicamente vigilar esos virus. Por el momento no tenemos casos graves, digamos, confirmados para H1N1, que básicamente es lo que le denomina la gripe A. Pero gripe, digamos, se notifica semanalmente durante todo el año y en este momento nos encontramos dentro de una zona de alerta, teniendo en cuenta Hay muchos casos de gripe. Hay muchos casos de gripe, digamos, teniendo en cuenta que se adelantó, digamos, el periodo invernal, digamos, estamos en otoño todavía y históricamente nuestra provincia tiene los picos de gripe y de todas las infecciones respiratorias, digamos, en julio, agosto. ¿Tá? En este caso lo que estamos observando es que se han adelantado todas las enfermedades respiratorias y de todas las enfermedades respiratorias que se vigilan, la que más nos está preocupando es la bronquiolitis, ¿tá? Que muchas veces no sale en los diarios, no sale en los medios, pero sí tiene un impacto alto en la mortalidad porque... La bronquiolitis. La bronquiolitis, que afecta básicamente a los niños. ¿Cómo es esa enfermedad? ¿Es como una gripe fuerte? No. La bronquiolitis es una enfermedad infecciosa causada por otro virus, que es el virus sincicial respiratorio, que es un virus que hasta el momento no se desarrolla una vacuna, digamos, que se puede utilizar en forma masiva. Sí hay unas vacunas, digamos, que se utilizan sobre todo en pacientes digamos, que nacen pretérmino o que tienen alguna patología del nacimiento. Pero todavía por el momento no se dispone una vacuna en el calendario. Lo que sí, este virus, año a año, produce, digamos, el clásico broncoespasmo, ¿tá? Que no sé si lo habrán escuchado nombrar, sí, que básicamente cuando el bebé tiene dificultad para respirar, para comer, se torna irritable. Y básicamente es una de las principales causas de muerte en ese grupo de edad. Es tremendo, ¿no? Cuando le da a un niño esta etapa de bronquiolitis y de broncoespasmo, ¿no? Que es como sí. Aparte es de inicio súbito, agudo, que si uno no tiene la capacidad de sospechar, pierde tiempo y generalmente llega a la consulta, digamos, en estado avanzado, que cuesta, digamos, revertir ese cuadro. Digamos, básicamente en esa patología, digamos, estamos en alerta, digamos, y en cuanto a las otras, nos mantenemos todavía, digamos, en situación de control. No descartamos, digamos, que ahora pueda avanzar. Sí. Esto se monitorea semana a semana. Hoy estamos viendo una cosa, la semana que viene podemos estar viendo otra. Más teniendo en cuenta que estamos cerquita de Catamarca, y en Catamarca es una de las provincias más afectadas también del norte del país, teniendo en cuenta también otras provincias como Santiago del Estero, Salta y Jujuy, que son las más afectadas en este momento. ¿Por qué Catamarca tiene tantos casos y acá en La Rioja todavía no apareció ninguno? No, acá, como digo, sí se han detectado casos de influenza, lo que no se ha confirmado hasta el momento es H1N1 y tampoco casos graves por H1N1. Como le digo... A ver, ¿cómo es eso? Hay casos de influenza, pero no H1N1. Exactamente. O sea, hay casos de gripe estacional, que habitualmente se la conoce. ¿Tá? Entonces, igualmente esto es, digamos, por esta semana, seguramente vamos a ir monitoreando semana a semana, porque las enfermedades respiratorias tienen una transmisión rápida. ¿Tá? El virus de la gripe se transmite por vía, digamos, oral y nasal, a través de la tos, el estornudo de un paciente enfermo, y digamos, la vía de entrada es la misma. ¿Cuál es la diferencia entre la gripe estacional y la gripe A, o la H1N1? Bueno, básicamente el virus, ¿tá? El virus estacional es el subtipo H3N2 y el virus, digamos, el nuevo virus, el subtipo H1N1 o gripe A conocida, digamos, es el H1N1. Ambas son subtipo A. ¿Tá? También hay de otra forma. ¿Tienen los mismos síntomas? Tienen los mismos síntomas. Y es fundamental manifestar cuáles son los síntomas, que son muy generales, que es muy difícil de diferenciar, digamos, un virus de otro, salvo con el estudio. Por eso no hace falta el estudio para hacer el tratamiento. Uno cuando sospecha una gripe
y sobre todo si un paciente de riesgo puede iniciar el tratamiento antiviral. Y los síntomas son la fiebre, la tos y el cansancio o fatiga. Esos 3 síntomas tienen un valor predictivo alto. Fiebre, tos y cansancio. Exactamente. Yo conozco un montón de gente en estos días, están todos iguales, están todos enfermos. No sé qué pasó, pero da la casualidad. Y otra gente con la que estoy hablando, sí, vos sabés que tengo familia, gente que, compañeros de trabajo, está como viviéndose esa cuestión del contagio. Sí, igualmente el tema es que hay que contextualizar también los virus. Digamos, no es la primera vez que vamos a tener presencia y circulación de H1N1. Este virus ya se lo conoce del año 2009 y en estos últimos años se lo ha ido estudiando y monitoreando el virus y se sabe en quiénes produce cuadros graves. Básicamente, en relación a los otros virus, produce básicamente cuadros graves en los extremos de la vida, como son los niños menores de 2 años, que justamente estábamos hablando también de la bronquiolitis, los mayores de 65 años, y las personas que tienen entre 2 y 64 años con alguna enfermedad o alguna comorbilidad que le llamamos, que puede ser alguna enfermedad base, como puede ser alguna enfermedad respiratoria crónica, alguna enfermedad cardíaca, diabetes, enfermedades oncológicas. Esos pacientes ya de por sí, un cuadro gripal de fiebre, tos y cansancio, es un cuadro grave. ¿Qué medidas preventivas tenemos que tener en cuenta para evitar enfermarnos? ¿Cómo cuidarse? Bien, básicamente, esta enfermedad tiene vacuna, que básicamente va dirigida a estos grupos de riesgo que les mencionaba, que son los que tienen mayor tasa de mortalidad, justamente porque ya se conoce año a año cómo se comporta el virus, por eso es que va dirigido a estos grupos. Después saber que tiene un tratamiento, digamos, antiviral específico, y luego, conocer todas las medidas al ser una infección respiratoria, saber que el virus entra por la nariz o por la boca, digamos que es fundamental evitar, en el caso de los enfermos, concurrir a lugares de aglomeración de personas, ventilar en los lugares de trabajo, digamos, ambientes cerrados, al menos un tiempo cambiar el aire, ventilar los ambientes, la buena hidratación, evitar la automedicación y la consulta. El tratamiento dentro de las 48 horas tiene buena respuesta. Ante la sospecha de gripe uno puede tratar directamente y tiene buena respuesta. En el caso de los grupos de riesgo, la vacuna fundamentalmente. Doctor, estamos viendo en este momento en pantalla un artículo del diario Lancaster de la provincia de Catamarca, en donde el propio Ministerio de Salud de esa provincia confirma 64 casos de gripe A en ese territorio, pero se descarta que sea una epidemia. ¿A qué punto debe llegar la cifra de casos o en realidad la situación para que se convierta en una epidemia? Para eso existen instrumentos que se utilizan para medir, digamos, todas las enfermedades se miden y no necesariamente con números. Los números generalmente pueden hacernos cometer errores porque, digamos, tenemos que contextualizar eso en función de la población de la que estamos hablando. Normalmente lo que se utilizan son los corredores endémicos de esta enfermedad, una enfermedad que existe todos los años y que afecta siempre en las mismas épocas, entonces se utiliza corredores endémicos que compara la circulación de la enfermedad y la notificación de la enfermedad en los últimos 5 años. Si superamos, digamos, los últimos 5 años, en base a lo esperado en cada semana del año, podemos considerar que estamos en epidemia. Actualmente, nosotros, por eso le repetí recién que nosotros monitoreamos semana a semana. Entonces, semana a semana uno va monitoreando y va determinando en qué situación está. Doctor, ¿a qué se le adjudica la cantidad de casos que hay en la provincia de Catamarca? Porque uno lo ve desde lejos y la verdad parecen datos totalmente alarmantes, que la situación, que la provincia de Catamarca está en una situación de alerta permanente a raíz de que en nuestra provincia hasta el momento no se ha registrado ningún caso. Esto tiene que ver con la prevención de cada uno, las políticas sanitarias que implementa el Estado. Eso seguramente se va a saber después que pase un poco el periodo, digamos, invernal, porque justamente ahí va a haber que analizar toda la información que tiene Catamarca, hay que hacer un análisis de todos los aspectos, porque no solamente uno tiene que medir
la casuística en cuanto al laboratorio, sino también contextualizar en cuanto a los internados, sí, al uso de respiradores, al uso de camas. Hay un contexto que hay que analizar y bueno, seguramente al final del periodo vamos a conocer un poquito más. Bien, doctor, ¿en qué época o más o menos en qué fecha es la situación más crítica en cuanto a la gripe? Bueno, históricamente, como les decía recién, julio, fines de julio, agosto, inclusive hasta septiembre. Es decir, que podríamos decir lo peor está por venir. Sí, podría ser, digamos, con este adelantamiento o no también, son hipótesis, porque a lo mejor también se adelanta el frío y también se adelanta el calor. Eso no lo podemos saber hasta que pase, digamos, semana a semana, entonces uno va a ir monitoreando y va a ir determinando en qué situación, y el objetivo es anticiparse a situaciones críticas, ¿no? Doctor, la escasez de vacunas antigripales se debe a que aumentó la población y las dosis continúan siendo las mismas que años anteriores, o que la gente está más prevenida y decide concurrir más o demandar más. O una mala distribución. O una mala distribución. Sí. ¿Qué pasó con respecto a esto? No, yo creo que, digamos, sí se nota, digamos, el programa de vacunas estoy desde el año 2007, me tocó pasar, digamos, la epidemia del 2009, que no teníamos vacunas para H1N1. Al año siguiente, digamos, hubo disponibilidad de vacunas. Sí se nota que la población ya la incorporó como un hábito. Hay un grupo poblacional que es de riesgo, que ya la incorporó como hábito, y, digamos, cada año se suma más gente. Y por supuesto también tiene que ver con lo que está pasando en Catamarca, ¿no? Creo que la comunicación y la comunicación de riesgo que se está haciendo, digamos, moviliza, ustedes tienen bastante fuerza en eso, y lo que sucede es una alta demanda, ¿tá? Teniendo en cuenta que la vacunación antigripal, el objetivo es llegar al invierno con toda la población de riesgo vacunada, o sea que todavía no estamos, falta todavía más de un mes, como para 3 o 4 semanas para llegar a fines del invierno, y nunca hemos recibido toda la vacuna junta. Siempre la vacuna se recibe por tandas, justamente por el volumen que ocupa, ¿no? Es una vacuna que viene en formato prellenada, una jeringa entera, entonces tiene volúmenes grandes, ocupa grandes espacios, entonces no se puede recibir toda la vacuna junta. Y este proceso, digamos, de adelantamiento del invierno ha hecho que... Cuando la persona está incubando un estado gripal, ¿es óptimo ponerle la vacuna en ese momento, o es solamente un mito que se dice si la persona está aparentemente incubando una gripe, directamente no hay que colocarla? No se recomienda, digamos. Hay que ver a qué le llamamos incubando, porque si el paciente tiene fiebre, tos, decaimiento, bueno, ahí evitaríamos para evitar asociar ese cuadro que está iniciando a algún efecto adverso de la vacuna. Si el paciente, generalmente los niños, tienen un catarro, digamos, común y frecuente en esa edad, y están sin fiebre, sin ninguna otra sintomatología, se alimentan bien, se los puede vacunar. Pero bueno, en cada caso se valora. No se recomienda asociar la vacuna a algún problema previo. La vacuna, digamos, lo que busca es elevar los anticuerpos del paciente, y no se utiliza para tratamiento, no se utiliza cuando la persona está enferma, porque enmascaramos el cuadro que está cursando, entonces terminamos echándole la culpa a la vacuna, y la vacuna la verdad que es bastante segura, una vacuna inactiva, tiene una alta efectividad. Vale decir que toda la gente que falleció por gripe A o por este virus era porque no tenía colocada la vacuna. Sí, coincidía, estaba asociado, digamos, que la mayoría de las personas con factores de riesgo, digamos, no estaban vacunadas. O sea, la vacuna lo que logra es, digamos, un título de anticuerpos protectores en mayor velocidad y tiempo. Las personas lo mismo, están expuestas a infectarse, lo mismo a un vacunado, uno puede infectarse, incluso hacer la enfermedad. Nada más que tendría que ser mucho más corta la duración de la enfermedad y mucho menos grave. Doctor,
A ver, tengo la última. Bien, también. Teniendo en cuenta los virus intrahospitalarios que hay, tanto en el Vera Barros como en el Hospital de la Madre y el Niño principalmente, en el caso de un niño, por ejemplo, en el caso de un menor, al tener cualquier síntoma, no necesariamente referida con la gripe, es decir, fiebre, dolor de cabeza, le duele el dedo gordo del pie, por ejemplo, lo recomendable es llevarlo al Hospital de la Madre y el Niño, por ejemplo, con los virus intrahospitalarios que hay allí en ese lugar, o llamar al médico de cabecera. Claro, pero si no lo llevas, ¿qué haces? ¿Qué es lo recomendable? Bueno, hay que analizar cada caso particular, depende de la gravedad que tenga el paciente. Por el momento, digamos, en el caso de los niños chicos, como tenemos ahora, si el chico tiene, digamos, un cuadro de gravedad, hay que llevarlo a consulta. Por ahí muchas veces las consultas son por control del niño sano o por algún certificado. Entonces, en esos casos, tratamos de darle prioridad a la atención del enfermo y esa actividad de suspenderla hasta que pase el periodo invernal. ¿Cómo se previene para no contagiarse de la gripe? Está muy de moda desde hace varios años el alcohol en gel. Sí, continuamos. Sí, continuamos con todas las medidas que conocíamos, son todas las mismas. Eso no se negocia. ¿Cuáles eran? Las recordamos, lavarse las manos. Lavarse las manos, fundamental. Evitar tocarse la cara, la boca con secreciones respiratorias. Usar el alcohol en gel cada 4 o 5 horas. Bueno, la vacuna, estornudar con el pliegue del codo, cubrirse con el pliegue, con la cara anterior del pliegue del codo. Y por supuesto todas las medidas generales que también hacen al invierno. Estornudar así, ¿no? Poniéndose la mano. Exactamente. Así. ¿Ustedes estornudan así? Sí, claro. El método más preventivo, ¿no? Ni con la mano, ni mirando abajo, ni mirando abajo. Los virus entran por todas las mucosas y por la boca. La única forma de no contagiarse estos virus es usando un traje de ébola, que eso es imposible, nadie puede. Digamos, va contra todas las reglas naturales y culturales, no podríamos vivir. O sea que sí o sí vamos a estar expuestos a los virus y vamos a tener que aprender a convivir. ¿El barbijo es recomendable o no? No. ¿Viste que cuando salió este tema todo el mundo andaba con barbijo? Sí. No sé si acá, pero en Buenos Aires, Córdoba, la gente andaba en la calle con barbijo. Cuando salió el tema de la gripe A, que estaban todos tan... Sí, es recomendable el personal de salud. El personal, digamos, la comunidad en general, está discutido porque al usarlo más de 24 horas o un tiempo más prolongado... Los virus no se concentran en la zona. Se humedece cuando uno respira y eso también es un caldo para... Aparte hay que ver qué tipo de barbijo. Hay unos barbijos especiales que son los N95, que son los recomendados, pero por el momento no. Por el momento no y bueno, seguramente estas recomendaciones van a ir emanándose a partir del contexto y de lo que emita también el Ministerio de Salud de la Nación. Para dejar claro, el Ministerio de Salud hoy no tiene vacunas antigripal en los centros de salud. Sí. Por ahora, ¿no? Sí hay. Llegaron el viernes las vacunas. ¿Así hay? Sí, el lunes empezaron a distribuir, sí hay vacunas. Pero solo se vacuna a la gente que está... recomendada. Claro, la gente, por ejemplo, que tiene alguna enfermedad crónica, porque hay gente, por ejemplo, es diabética y va y dice yo soy diabético, no se la colocan, tienen que ir con un certificado pertinente. Exactamente. Eso también está bueno aclararlo. Habitualmente son pacientes del centro de salud que los conocen y por ahí no es necesario, pero si el paciente no lo conocen, hay que acreditar esa condición. Bien, perfecto. Igualmente, como les decía, tiene más impacto, más beneficio vacunar ese tipo de paciente que un paciente que es sano. Claro, al paciente que es sano directamente no se le coloca esto en los centros de salud ni tampoco en los hospitales públicos. Eso también hay que decirlo porque hay mucha gente que reclama o hace denuncias que fueron a tal lugar y no se la quisieron colocar. No es que no se la quieran colocar, sino que es un protocolo a nivel nacional que justamente se ampara los... Se prioriza. Sí, claro, es nacional e internacional también. Lo que pasa es que, como le digo, entra el miedo, entra el pánico y bueno, se ven muchas cosas. Perdón, para aclarar entonces, doctor, ¿no es recomendable vacunarlos en sectores públicos o no vacunarlos directamente a las personas que están fuera de los grupos de riesgo?
¿Cómo es la pregunta? Sí, sí, no es recomendable en realidad vacunarse en los sectores públicos, hospitales y centros de salud, hablando de aquellas personas que están fuera de los grupos de riesgo o si directamente no deben vacunarse. No, pero los que están fuera del grupo de riesgo... ¿Se vacunan o no se vacunan? No se los tienen vacunan, que vacunar igual. No es tan recomendado. Ahí La está. norma no es tan recomendada, pero la persona que quiere por su Bien, cuenta no está digamos, adquirir y aplicársela, No, es su libre derecho. Pero va al hospital o va a un centro de salud y se la colocan igual aunque no esté... No. No. Por eso. Y No, la y tiene que comprar particular, por eso. Y tampoco está recomendado vacunarse. Tampoco. Tampoco está recomendado. O sea, nosotros no somos de riesgo. No. Nosotros, si queremos ir a vacunarnos, no nos van a vacunar. No. Pero En lo un centro de recomendable salud, en un Salvo que hospital. tengan algún problema que Claro. no lo sepamos y bueno, ahí capaz que... Pero entra, yo por mi digamos. cuenta puedo ir a las farmacias, que acaba de estar el presidente de la Cámara de Farmacias y dice que no hay vacunas, Ya, si no hay encuentra, stock sí. en todas las farmacias. Claro. Si encontrás, puedes libremente Lo que pasa es ponerte a que vacunar. toda esta alta demanda también se afecta a grandes provincias y esas provincias son las que absorben todo el privado. Eso es lo que pasa en las provincias más chicas también. Perfecto. Bueno, doctor, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Vamos Así a, que, bueno, vamos a seguir estar en contacto. molestándolo para ver qué novedades hay con relación a este tema. Bueno, ningún problema. Muchas gracias. Bueno, la palabra entonces a Eduardo Bazán, director de epidemiología de la provincia de La Rioja. Escasez de vacuna contra la gripe, pero en los centros de salud y en los hospitales el viernes pasado llegaron, nos acaba de decir. Finalmente llegaron el viernes. Hay provisiones, por lo menos. Bien. Sí, Igual sí. apurarse porque hay algunos centros de salud que me estuvieron comentando que ya les quedaban muy pocas dosis y esto se debe también a la alta demanda que hay, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿sí? Tenemos baja cobertura en los niños menores de 2 años, que es ahí disponibilidad de vacuna y no están yendo a vacunarse los bebés. Que eso hubo siempre. Y lo mismo Mirá qué buen dato. un Escuchá. dato importante. Escuchá, mamá, que estás en casa. Hay disponibilidad de vacuna para los chicos de 0 a 2 años. De 6 meses a 2 años. Está disponible, es obligatoria desde el calendario y en ningún momento hubo faltante de stock y aún así no hay demanda. Y justamente el grupo donde estamos detectando Más riesgo. más riesgo y mayor número de casos. Así que hay que llevar los chicos a vacunar de 6 meses a 2 años.